Nosotros empezamos, como digo, esta segunda sesión sobre gestación subrogada. Lo hacemos dando las buenas tardes y sobre todo muchas gracias a Pedro Fuentes, padre por gestación subrogada, ginecólogo y presidente de la asociación Son Nuestros Hijos. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Paco. Y Muchas repito, gracias. muchísimas gracias por estar aquí un miércoles consecutivo. Gracias a ti. Saludamos también a Consuelo Álvarez, doctora en antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y, Muchas gracias también por invitarme de y nuevo. también gracias a ti por volver otra vez aquí con nosotros, con nuestro programa. Comentábamos la semana pasada, Pedro, hablábamos contigo, cuáles eran los requisitos, los problemas para la afiliación cuando regresáis del extranjero ya con vuestro niño procedente de un tratamiento de gestación subrogada. Y quería leer un pequeño apartado en el que, bueno, yo creo que es, confírmame si es así, lo que abrió la puerta precisamente para que fuera medio legal un poquito el hacer gestación subrogada fuera de España, porque dice así: la instrucción del 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y el Notariado ha dejado sin contenido efectivo la prohibición de la gestación subrogada al contemplar la inscripción en el registro civil de niños fruto de esta técnica, siempre que el procedimiento se haya llevado a cabo en un país en el que dicha técnica esté regulada, que uno de los dos padres sea español y que exista una resolución judicial que garantice los derechos de la mujer gestante. Es correcto, ¿no? Es correcto, es correcto. La instrucción esa supone un antes y un después en la técnica, en la gestación por sustitución, y efectivamente abre la puerta al reconocimiento de una realidad, no al reconocimiento de la técnica, como se ha planteado algunas veces, sino al reconocimiento de la realidad de los niños y de la familia. La instrucción lo que dice es que hay una filiación ya establecida por un juez y que esa filiación hay que darle reconocimiento. Ese niño tiene ya unos padres legales que han sido establecidas por una sentencia, y eso es lo que se hace valer. Que no se entra en el fondo de si la técnica es o no en España, no se entra en eso, se entra en la realidad, y es que hay una filiación, como puede ser la filiación que queda establecida en un caso de una adopción, que hay una filiación establecida y hay que darle salida a esa adopción. Y eso es lo que hace la instrucción de 2010. Porque antes de esta fecha, de este 5 de octubre del 2010, ¿qué situación es la que había? Pues los niños quedaban en un limbo legal. De hecho, el mío, Alonso, estuvo casi un año como residente. Porque nació antes de esta fecha. Nació antes y cuando solicitamos la inscripción en el registro consular no estaba todavía la instrucción, y nos la denegaron la inscripción horas antes de que entrara en vigor la instrucción. O sea, por unas horas no nos pilló, entonces ya tuvimos que presentar recurso. Estuvo cerca de un año residiendo en España con un número de identificación de extranjero, que nos lo daban por ser hijo de ciudadano europeo. O sea, cuando fuimos a la comisaría a pedir la tarjeta, a pedir el NIE, él salió a hablar con nosotros, el comisario, el responsable de ello, decía: pero si es que es hijo de español, os tendría que hacer el DNI. Claro, evidentemente. Pero no me traéis los papeles para hacer... Es que el consulado no nos ha inscrito. Entonces, y traéis los papeles para haceros el NIE, efectivamente. Y os hago un número de identificación de extranjero por ser hijo de español. Es lo que usted va a hacer. Y efectivamente fue lo que no hizo. Entonces, ese contrasentido... Una situación muy rocambolesca. Es una situación muy, absolutamente sí, rocambolesca. Surrealista. Y eso es lo que viene a remediar esa instrucción. Niños españoles que tienen que tener reconocimiento de su filiación y de su nacionalidad. De hecho, habla específicamente, dice, se ha llevado a cabo en un país en el que dicha técnica esté regulada. Efectivamente. Evidentemente. Recientemente ha habido países que, no sé cómo decirlo, que han prohibido la gestación subrogada para extranjeros o tal, que antes sí estaba permitido y sí se hacía. ¿Por qué esos países han tomado esas decisiones? Pues han tomado las decisiones básicamente porque eran países que tenían una regulación que no era buena, que no era garantista o que no existía. Por ejemplo, en el caso de ciertos países asiáticos no había un hueco legal que era el que se aprovechaba. Que ese hueco se aproveche no quiere decir que el proceso en sí sea ético. La ética realmente no la marcan los países, no la marcamos las personas, y aunque no haya una regulación de un tema en concreto, tú puedes tener una actuación ética, y aunque esté regulado, tú puedes ser perfectamente antiético, antijusto, entonces, pero sí es verdad que había huecos legales que eso requería una solución.
Entonces, los países, no ha habido ningún país que haya prohibido la gestación por sustitución desde hace décadas. Ninguno lo ha prohibido. Lo que sí se están haciendo es mejorando las legislaciones, haciéndolas más garantistas y más respetuosas. Uno de los temas que se está poniendo sobre la mesa, efectivamente, es restringir a los nacionales, que es algo que, pues, que plantean otros países, algo, por ejemplo, que está planteando Portugal con la legislación que va a hacer. No se sabe bien cómo va a quedar, porque Portugal no deja de ser un país de la Unión Europea, entonces el libre tránsito de personas ya sería la experiencia de Grecia, que también la reguló desde el 2002, entonces ahí está. Pero sí se pretende con este tipo de modificaciones legales hacer el proceso más ético, más garantista y sobre todo más respetuoso con los respetos de todas las personas implicadas, que es muy importante. Importante eso, además que sea con todas las personas implicadas, Con no todas. solamente con los Con padres todas. de intención, con la empezando gestante, por el interés superior del menor, niños. efectivamente, eso debe ser básico y prioritario en todo, el respeto a los derechos de la gestante y su libertad de acción durante todo el embarazo y los derechos de los padres también, claro. Hablábamos también, por poner un punto de inicio en el día de hoy, hablábamos también, como digo, la semana pasada, del perfil que tienen pues los usuarios precisamente de esta técnica de gestación subrogada. Comentábamos que en la cabeza de la mayoría de la gente pensamos que son quien accede a estas técnicas normalmente suelen ser o hombres solos o parejas de hombres, y sin embargo no es así, Consuelo. Tú que has tenido la oportunidad también, pues bueno, de hacer un estudio entre pues gestantes, padres, etcétera. Ahora lo hablaremos también con Rubén, que creo que lo tenemos ya al teléfono, lo vamos a saludar dentro de nada. ¿Cuál es el perfil más o menos de quien requiere de estas técnicas? Bueno, efectivamente, Paco, tal como dices, hay la idea de que suele ser mayoritariamente el acceso a la gestación subrogada por parte de las parejas homosexuales masculinas, y no es cierto. O sea, mayoritariamente los que acuden a la gestación subrogada son parejas heterosexuales, ¿eh? Eso es absolutamente. Lo que pasa es que hay una cierta tolerancia social quizás mayor hacia las parejas heterosexuales. También es cierto que la pareja heterosexual durante muchos años ha podido ocultar esa situación. Entonces hemos podido tener contacto con parejas que han tenido hijos hace 20 años, 19 años, o sea que ya son niños mayores, y esto por supuesto ha pasado desapercibido. Al entrar en territorio español es un hombre y una mujer con un niño, pero sí, mayoritariamente son parejas heterosexuales. Y esa tolerancia o no tolerancia la vamos a ver también, porque aprovecho para comentar, precisamente este lunes, antes de ayer, salió publicado un estudio que ha encargado y que ha hecho, como hace periódicamente, la cadena SER, generalmente en cuanto a intención de voto a los distintos partidos políticos, y esta vez, en esta ocasión, han incluido también en esas preguntas que hacen, pues averiguar un poquito cómo está la gestación subrogada en la opinión pública. Y hay resultados muy interesantes que vamos a ir también aprovechando, que ya te digo que está calentito, aprovechando que os tenemos a vosotros, aprovechando también que vamos a dar las buenas tardes a Rubén García. Muy buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. Y igualmente muchísimas gracias por seguir con nosotros un miércoles más para completar lo que empezamos la semana pasada. Rubén, empezábamos a hablar la semana pasada contigo sobre, pues bueno, las distintas agencias, el funcionamiento que tienen las agencias de subrogación. Ya nos ha comentado también Consuelo que la gente que acude a este tipo de técnicas, aparte de lo que creíamos todos, la mayoría de la gente son parejas heterosexuales que han tenido algún problema, como nos explicó también tu pareja la semana pasada. Sí. Y entonces, metiéndonos ya en harina, ahora vamos a meternos también con este estudio del observatorio de la cadena SER. Pero antes que nada, y hablando del tema de las agencias, Rubén, exactamente el trabajo de una agencia de subrogación, que pues cada vez hay un mayor número. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es esa mediación que realizáis? Bueno, pues en principio ayudar a los padres en la elección del país que más se adecue a sus características, ya no pues el hecho de qué tipo de pareja sea, o si es una persona sola, sino también adecuarse un poco pues a su perfil económico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay países en los que pues desgraciadamente mucha gente no puede
no puede asimilar por el precio que tiene, como por ejemplo Estados Unidos o Canadá, y bueno, pues hay otros destinos que siendo legales les permite ser padres. Ajá. Y cotillando, visitando y leyendo un poquito vuestra página web, Sí. surrofamily.com, correcto. Hay un apartado en que nos explicáis paso por paso cómo sería el proceso para una pareja, el proceso de gestación subrogada, ¿vale? Resumiéndolo un poquito, ¿cómo serían los distintos pasos por los que habría que ir pasando poco a poco? Pues como he comentado al principio o anteriormente, verificar qué país es el más idóneo para la pareja. También igual En esta verificación entiendo que es muy importante, casi decisivo, el aspecto económico. Sí, efectivamente. Desgraciadamente sí, no debería serlo, pero lo es. Así es, eso es. Entonces, una vez hecho eso, pues bueno, pues por predilección también de la pareja o de la persona, si resulta que conoce muy bien un país determinado, pues igual le facilitan más las cosas, porque haya estado en ese país anteriormente, etc. Claro. Entonces, ya no solo es un determinante económico, o quien no tiene problemas económicos, pues puede acceder a uno u otro en función también de si conoce mejor ese país o no, ¿no? También la confianza del proceso que tenga en ese país, porque bueno, pues cada uno tiene unas características determinadas, y en definitiva, pues bueno, lo que se trata es de acompañarles, darles seguridad durante el proceso, y que nosotros podamos hacer el seguimiento de embarazo, comentarles cómo va el embarazo, qué feeling tenemos con los doctores, para que hablen con ellos, para que se sientan libres de comentar cualquier tipo de duda, y de algún modo que se sientan acompañados durante todo el proceso, ¿no? Porque vosotros trabajáis directamente entiendo que sí, directamente con los padres, pero ¿trabajáis también con clínicas aquí en España? Sí, colaboramos con alguna clínica en España que puntualmente pues nos ofrece su colaboración a la hora de verificar aspectos médicos de tanto de los donantes de óvulos como de esperma, en caso de que quieran utilizar su genética, y por supuesto, claro, colaboramos con varias clínicas, sí. Porque una posibilidad, entiendo yo, así hablando para mí un poquito, ¿vale? Una posibilidad, sí. Entiendo que los embriones se formen en una clínica española y sean trasladados al país donde se va a hacer la gestación subrogada, o hay que hacerlo sí o sí, necesariamente, directamente, se tienen que formar esos embriones en el país donde se va a realizar la técnica. Pues esto es muy curioso. Esto es muy curioso porque resulta que en España está prohibido mandar pruebas biológicas genéticas fuera del territorio español. Después hay otra ley también. Prohibido tampoco. En principio tampoco está. Pues, otra cosa es que haya sensibilidades que piensen cuál es el objetivo de sacar fuera ese material. Exactamente, pero bueno, para el tema que nos atañe, que es gestación subrogada, no dejan enviarlo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta hace poco era la Organización Nacional de Trasplantes la que regulaba esto y la que te autorizaba ese envío, y te preguntaba, ¿para qué es ese envío? Para gestación subrogada. Vale, pues entonces es una técnica prohibida en España, no se te deja mandar. La cuestión es muy curiosa porque es que, claro, tu genética es tuya. Claro. Es lo más tuyo que puedas tener, independientemente de que tengas el escritorio de una casa. Una escritura de una casa es un papel que dice que tú eres el propietario, pero es una cosa. Pero más tuyo, que tu genética no la hay. Y es muy curioso que cuando tu genética está fuera de tu cuerpo y está en un botecito, la autoridad competente que tiene la autoridad sobre esa genética, o la propiedad sobre esa genética, no eres tú, sino que es el Estado. O sea que esos son más dueños de nosotros que nosotros mismos muchas veces. Exactamente. Bueno, pues, un poco ejemplo un poco pero vamos, es entendible. ¿Vale? Entonces, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en este término, pero el hecho es que no se puede enviar ni óvulos, ni esperma, ni embriones, o no está permitido hasta hace bien poco. No sé si ha habido alguna noticia de última hora que no se haya permitido, pero no se da la autorización para enviarlo. Sé que hay personas que hacen el envío, pero de hecho ha habido alguna clínica que se ha cerrado en España precisamente por ese tipo de actividad. Os recuerdo, Pedro y Consuelo, podéis participar cuando queráis y
y decir lo que os apetezca en cada momento, ¿vale? Yo creo que vamos a introducir aquí ya sí este estudio del Observatorio de la Cadena SER que hemos comentado, y así somos muchos para poderlo comentar, porque hay muchos datos que a mí me llaman la atención. Uno de ellos, yo creo que es el principal en el tema que estamos hablando. Preguntaban en qué medida se aprueba o no la maternidad subrogada, y en el total de la población, del universo en el que se ha hecho la encuesta, ¿vale? La encuesta habla, luego lo desgrana por intención de voto, dependiendo de la ideología de cada persona a quien ha votado, pero en líneas generales, alrededor casi del 60% está totalmente a favor de que, a favor de la técnica en sí de la gestación subrogada, y a favor también, evidentemente, de que haya una ley que regule todo este tema. Con lo cual, mi pregunta es hacia cualquiera de los tres, ¿por qué, si la sociedad claramente con estos datos se ve muy claro que está a favor de esta técnica, a favor de que sea regulada, por qué la clase política va en una dirección totalmente opuesta, salvo alguna pequeña excepción, pero generalmente van totalmente en la dirección contraria? Hombre, sí, Consuelo. No, hombre, vamos a ver, Paco, yo creo que siempre las necesidades sociales, cuando se generan, tarda muchísimo la legislación en dar una respuesta a esas necesidades sociales. Evidentemente, el clamor popular, bueno, es muy relativo. No sé yo si son unas cifras lo suficientemente importantes. Clamor es una forma, pero sí son llamativas, sí son muy llamativas. Y además yo creo que hay tolerancia, hay una gran tolerancia en la sociedad española, mucho más de lo que nuestros políticos opinan, pero sí es muy interesante, por ejemplo, de lo que comentabas tú de este estudio, no como determinados partidos políticos que pudieran ser más de derechas o de centro derecha se muestran a favor, y los de izquierdas, pues un sí, poco... a mí es otra cosa que me ha chocado bastante. Me esperaba precisamente lo contrario. Sí. Pero ahora mismo lo plantean como un tema transversal, pero yo francamente no creo que sea un tema transversal. Yo creo que existe un deseo de dirigir a la mujer en una dirección concreta y de tutelar en cierta manera el modo de actuar de las mujeres. Hay un sector del feminismo que no es el feminismo, y de hecho hay muchísimas mujeres, muchísimas asociaciones, muchísimos hombres feministas que apoyan la gestación subrogada. Hay un sector del feminismo que yo creo que temen que los avances que se han tenido en relación al feminismo se puedan perder por esto. Entonces, temen que esta libertad de la mujer a la hora de decidir en todo le haga perder potencia y le haga perder representatividad a este feminismo a la hora de reivindicar y de dirigir el movimiento social en una dirección concreta. Entonces, esa es la base de la posición. La sociedad, evidentemente, va por otro lado. Yo cuando salió esta encuesta, como ya soy viejo y he vivido muchas cosas, dije, a ver qué ha pasado con otras cosas. Y me fui a mirar las encuestas que hacía el CIS sobre el aborto, que empezó a hacerlas en el año 76. Ajá. Empiezo a mirar, y en el año 84, un año antes de que se aprobase, la encuesta era muy parecida a esta. O sea, la sociedad estaba ya muy... se seguía hablando, se seguía presionando, había muchas dudas. Pasa lo mismo con el matrimonio igualitario. De hecho, unas semanas antes de que Zapatero tirase para adelante con esto, existían dudas y había mucha gente dentro del PSOE. Esto me lo han contado gente, tengo amigos que en su momento han sido altos cargos en el PSOE. Había dudas de si realmente esto no iba a ser un problema de cara a la sociedad, porque no toda la gente del PSOE veía el matrimonio igualitario, y había un sector importante que apostaba por parejas de hecho, por un reconocimiento, pero no usar la palabra matrimonio. Ahí Pedro Cerolo se posicionó y hay que reconocerle el valor que tuvo. Lo tuvo clarísimo, hizo una apuesta muy fuerte. La mujer de Zapatero, me consta que en un momento determinado empujó también y dijo... La frase exacta no la recuerdo, me la dijeron en su momento, pero dijo algo así como: la política la hacen los valientes. Algo así fue. Y aquello ya hizo que Zapatero diese el paso, aún contando con que iba a haber lo que luego hubo, las grandes manifestaciones que tuvimos aquel año, capitaneadas por el sector conservador, ¿no? Entonces, pero era la realidad, y las encuestas eran muy parecidas a esta. Muy similares. Vamos a ver, yo creo efectivamente, tal como dices, que hay
muchos modelos de feminismo, hay muchas posturas y muchos discursos, y dentro de esos discursos sí hay discursos absolutamente en contra, sea como sea, pero luego hay otros discursos moderados que lo que están en contra no es de la gestación subrogada, sí, sino el mercantilismo y cómo el sistema patriarcal domina a la mujer y cómo ese sistema patriarcal domina en la reproducción, porque claro, no nos olvidemos que la mujer productora, reproductora es un elemento crucial y básico en cualquier sociedad. Cualquier sociedad controla, lo que decías tú antes, Paco, porque el gobierno se mete con nuestra reproducción, todas las sociedades. De hecho, todas las sociedades les interesa controlar la reproducción social del grupo. Entonces, un poco yo creo que es el temor, ¿no? El cómo el patriarcado ha supuesto realmente pues una entrada del mercantilismo en la gestación subrogada, igual que en la prostitución. O sea, posiblemente la prostitución sería aceptada si fueran contratos de tú a tú, pero yo creo que ese tipo de feminismo, que es un poco más tolerante con la gestación subrogada, desde luego no lo es ni para nada con todo el sistema mercantil. Claro, que quería añadir además precisamente en este estudio, una de las preguntas que se hace es, aquellos que están en contra de la gestación subrogada preguntan por qué, y efectivamente en más del 57% de los casos el motivo por el que se está en contra es precisamente porque implica mercantilizar el cuerpo de la mujer convirtiéndola en un objeto. Y antes de seguir, aprovechando también, vamos a escuchar... Si me dejas un apunte sobre esto que has comentado. Dime, Rubén. Es muy curioso que quien esté en contra de la mercantilización del cuerpo de la mujer, porque no es de la mujer en sí, es del cuerpo, el uso del cuerpo, resulta que vayan a la feria esta creada últimamente, la de Surrofer, y lleven allí unas chicas que se desnuden y utilicen su cuerpo como pancarta. Entonces, ¿eso es el uso del cuerpo de una mujer? Sí, y ellos lo usan a su gusto. Claro, pero entonces, es un poco paradójico, ¿no? Claro, lo hablábamos también antes fuera de antena, que el uso del cuerpo, mientras sea consentido y sin una presión, sin una coacción, tampoco es malo. Voluntario. Y por supuesto que sea para algo positivo. Exacto. Favor, eso también. Pero es curioso comentar, pues no sé, por hablar de cómo se comporta la mente colectiva, ¿no? Y resulta que tú cuando haces una encuesta, pues muchas veces te resulta curioso ver reflejado ahí unos datos que tú no vives o que no te parecen reales, ¿no? Yo en nuestro entorno, pues en parejas hetero, te puedo decir que hay muchas parejas hetero que acceden a este proceso de gestación subrogada y no se lo cuentan a nadie, porque saben que van a tener rechazo por parte de o bien de familiares o amistades. Yo tenía amistades y cuando he hecho este proceso, cuando hemos ido por gestación subrogada, hay parejas hetero que perfectamente y hay otras que no lo han entendido y me han dejado hablar. Entonces, a ver, las circunstancias... esas cosas me chocan muchísimo. Ya, pero esto es así. Esto es así. Entonces, eso es la circunstancia. O sea, yo tengo quizás una visión más mundana y un poco más... no sé cómo decirle, más práctica, ¿no? Pero el hecho es ese, ¿no? Yo tengo padres, por mucho que lo he intentado, que no se lo han dicho a muchos familiares, incluso no se lo han dicho a sus padres incluso, que se han sometido a este proceso de gestación subrogada, hasta que se han tenido que ir por el niño al país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellas mismos no entienden que están haciendo algo mal. Digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, se sienten culpables. Pero da lo mismo, o sea, en reproducción asistida hay muchas chicas que se sienten desplazadas por el hecho de que el óvulo no sea suyo, ¿vale? Entonces, y no lo cuentan. Nos pasó recientemente con la presentación de varios libros que estábamos haciendo en la Clínica Quirón, que bueno, pues hicimos un sorteo para regalárselo a una chica de las presentes, se le hizo un pack, se le regalaron los libros. Se puso un tuit de su fotografía. Oye, por favor, quitad mi foto porque no se lo he contado a mi familia que me voy a someter a un procedimiento de reproducción asistida. No recuerdo si tenía siquiera que optar por ovodonación o no. Claro, pero sí. Simplemente el hecho de someterse a un procedimiento de reproducción asistida ya es como que es vergonzoso, es una cosa mala, que no tenía por qué estar ahí, etcétera. Entonces, muchas veces lo que se refleja en las estadísticas de encuestas no es lo que realmente hay en la calle.
Sí, en el fondo, muchas veces hemos comentado también aquí en el programa, en Invito en Libertad, y que lo importante realmente es que se normalicen todas los tratamientos de reproducción asistida. Eso ya es otro tema. Claro, pero al final el que una persona llega a avergonzarse de un tratamiento que está haciendo, o de una opción que ha elegido voluntariamente, yo creo que muchas veces viene porque no es algo normalizado. Pues en parejas hetero es más frecuente de lo que os creéis, ¿no? O sea, sorprenderíais. Y es una pena porque realmente, si te fijas un poco, los que salen a los medios de comunicación a hablar de su proceso, habitualmente no son parejas hetero. Ajá. Habitualmente no son parejas hetero. Que es quizás por lo que al principio decíamos que en el ideario popular está el que los usuarios de estas técnicas son parejas homosexuales o incluso hombres solos. Pues sí. Sí, querías comentar algo, Consuelo. Sí, vamos a ver, en relación a lo que acabas de comentar, a ver, hombre, nuestra sociedad la genética es muy importante para construir el hijo, para construir identidades, para construir pertenencias. Es decir, en el fondo la reproducción asistida surgió por ese deseo de tener un vínculo genético. O sea, yo puedo llegar a entender eso y además creo que efectivamente, tal como dices, construyes mejor el hijo con el óvulo que con la gestación subrogada, porque la gestación subrogada es un periodo de tiempo que te relaciona con una mujer, pero el óvulo está toda la vida ahí circulando, lo transmites, tienes relación con tus no solamente con los antecesores, sino con los descendientes. Claro, y de hecho los hombres que acuden a gestación subrogada, varones, también desean que sea con su semen. Es decir que, claro, bueno, a mí me parece que eso no deja de ser una necesidad que tiene la sociedad occidental, porque efectivamente en otros grupos humanos no se le da tanta importancia. O sea, yo creo que la genética construye muy bien el hijo, lo construye la pertenencia para nuestra sociedad occidental de una manera muy, muy clara. Y efectivamente, bueno, el vínculo con el embarazo, pues no sé qué decirte. Yo he sido madre, soy matrona, pues sí, también es una construcción cultural, ¿no? También el ginecólogo hace 20 años te empezó a decir que podías ver a tu hijo mediante una ecografía y empezábamos a antropomorfizar las mujeres al niño de una manera exagerada, ¿no? Ya le poníamos nombre, decíamos, claro, bueno, la nariz de mi padre, el pie de mi tío, ¿no? Bueno, es una construcción cultural, igual que la genética. Lo que pasa es que en nuestra sociedad la genética es muy fuerte. En el fondo todo es una construcción cultural. Totalmente. Claro, totalmente, todo lo que nos rodea. Totalmente. Rubén, muchísimas gracias. Tenemos que seguir adelante porque esto es increíble. Una vez más nos estamos ya quedando otra vez sin tiempo. Así que muchísimas gracias por atender nuestra llamada. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Hasta una próxima ocasión, gracias, hasta luego. Ya digo, nos quedamos sin tiempo, 15 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Pablo, vamos llamando a nuestra siguiente invitada y nosotros vamos dando pasito a pasito, como dice la canción. Quería comentar, cuando estábamos hablando también del apartado un poquito más político, porque no quiero dejarlo pasar porque también me ha llamado mucho la atención, y es que una de las cosas que destaca el estudio es que entre los votantes del Partido Socialista, hasta un 84% están a favor de la gestación subrogada y de que haya una ley que regule adecuadamente todo este tema. Sin embargo, hace muy poquito ha sido el propio PSOE a través de su nuevo relíder quien se ha posicionado en contra. Pero las bases del PSOE tienen otra opinión y lo mismo ha pasado este fin de semana pasado con las Juventudes Socialistas que han tenido su congreso ordinario, su 25, si no recuerdo mal, congreso ordinario, y han aprobado una moción, una postura a favor de la regulación de la gestación por sustitución. La gestación por sustitución es una realidad en España, es una realidad que está aquí, que no va a desaparecer, al contrario, va a seguir evolucionando. La gente ahora ya no lo vive, a pesar de lo que decía Rubén. La sensación que yo tengo en general, hablo como ginecólogo, la gente cada vez le da menos importancia si ha recurrido de nuevo a una técnica de reproducción asistida, entre otras cosas porque tenemos en España un auténtico boom de reproducción asistida. Los cambios en los hábitos reproductivos están conduciendo a muchísimas parejas y a muchísimas mujeres solas a acudir a medicina reproductiva porque se encuentran
con una edad en que ya la fertilidad empieza a decaer. Y nos está ocurriendo a diario. Es que antes, cuando yo empecé, en los años 80, cuando yo estaba en La Paz, la edad media de las mujeres, yo hacía partos de mujeres de 25, 26, 27. Ahora eso es la excepción. Ahora hago partos de 35, 38, 40, 42, 45, 48. El año pasado creo que el parto de más edad que tuvimos en mi hospital fue 52 años. Y yo creo que es tendencia que siga aumentando. Claro, entonces todo eso hace que la reproducción asistida se haya vuelto moneda de cambio normal. A la gente ya se le pregunta, ¿vais? Sí, ¿no? ¿Y podéis? ¿Vais al médico? Sí, sí, ya tenemos cita, y lo cuentan con una normalidad. A esto han contribuido también mucho dentro del movimiento LGTB las parejas de lesbianas, que llevan años recurriendo a medicina reproductiva, y se ve como algo positivo, o sea, recurrir a hacer el método ropa o recurrir a una inseminación artificial. De hecho, fueron las primeras que consiguieron una técnica específica para ellas. Efectivamente, el método de ropa es específico para ellas, y todo esto yo creo que sí está cambiando la percepción de la sociedad. Ya no es el estigma de que sí es cierto. Yo recuerdo en La Paz de ver a la gente en la sala de espera pues con gafas de sol, era Madrid, imagínate, en una ciudad más pequeña, ¿no? Pues, y era Madrid, y eso hoy en día ya no lo veo. Yo creo que en ese sentido sí se está cambiando. Pues aprovechamos también para saludar a través del teléfono a Aurora González, de la Asociación para la Gestación Subrogada en España. Muy buenas tardes, Aurora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Nos quedamos sin tiempo la semana pasada, pero hoy sí, no podía dejar pasar sin tenerte con nosotros. Y Aurora, preguntarte, porque hace ya casi 3 años que estuvimos también en este mismo estudio hablando sobre gestación subrogada. Nos estuviste contando cómo lleva todo el tema de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular. Y pasado este tiempo, ya el otro día, preparando estas charlas, me comentabas que en principio estaba un poquito parado. Correcto. Sí, está para la idea de llevar la regulación al Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular, porque ahora vemos más factible que sean los propios partidos políticos, como de hecho ha pasado con Ciudadanos, los que introduzcan este tema en el Congreso y bueno, lleven para adelante una regulación, ¿no? Claro, porque estábamos comentando con Consuelo esta encuesta que ha sacado la cadena SER sobre gestación subrogada y los distintos países. Estábamos hablando de eso, que realmente, aunque todos los votantes realmente de todos los países, de todos los partidos, están a favor de esta regulación, solamente ha sido Ciudadanos quien ha dado el paso. Sí, a ver, lo que está claro es que es un tema controvertido que en determinados partidos causa fricciones y no todos tienen la valentía de llevarlo adelante y de tirar de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros vemos en los 4 años que llevamos trabajando una evolución social. La gente ya sabe de qué hablamos cuando hablamos de gestación subrogada. La mayor parte de la gente lo entiende y a pesar de que pueda pensar que en el caso de una mujer que ella no lo haría o para ser gestante o incluso para ser madre de intención a través de esta fórmula, pues lo que está claro es que lo aceptan perfectamente y entienden que otras mujeres podamos hacerlo. Y en el caso de la ILP queda aparcada pero no descartada, entiendo. No, a ver, nosotros tenemos un modelo de regulación que es el que defendemos, que está plasmado en una proposición de ley que podéis ver en nuestra página web, y ese modelo es el que presentamos y el que explicamos cada vez que tenemos una reunión con representantes de los distintos partidos políticos. Lo que hemos hecho ha sido un poco cambiar la línea de trabajo en el sentido de que nos estamos dedicando más a contactar pues con diputados y con senadores y hacerles llegar la proposición de ley y la necesidad que hay de regular ya de una vez esta forma de ser padres y madres y bueno, la idea de la iniciativa legislativa popular sigue ahí, digamos, en un segundo plano por si fuera necesario ponerla en marcha, pero vamos, que seguimos trabajando. Claro, porque yo recuerdo, que creo que ya lo comentamos en aquel momento, que revisando un poquito la historia de las iniciativas legislativas populares que ha habido en nuestro país desde el comienzo de la democracia, veíamos que todas las que se habían presentado, absolutamente todas menos una, habían sido echadas para atrás, habían sido denegadas. No sé qué esperanzas en ese momento teníais. De hecho, la única que salió adelante, quiero recordar que era una legislación sobre la comunidad de vecinos en los edificios, o sea, algo quizás un poquito menor.
Sí, salió también adelante la de la plataforma de afectados por las hipotecas. No sé si te acuerdas que encabezaba Ada Colau, aunque lo que salió del Parlamento tras el debate fue bastante distinto a lo que había entrado. Cierto. Bueno, nosotros sabemos que es una fórmula pues, que tiene sus peculiaridades y que es difícil, sobre todo, llevarla porque necesitamos el apoyo de 500.000 firmas, y no es porque no vaya a haber esas 500.000 firmas, que habrá muchísimas más. ¿Seguro? Es por el trabajo de recogerlas en el plazo que dan de 9 meses. Pero sí que teníamos esperanzas, y sí que tenemos esperanzas de que por medio de la iniciativa legislativa popular o por vía directa a través de un grupo parlamentario esto salga aprobado del Congreso, porque, como te decía Pedro, lo que está claro es que la tendencia es que todos los países van a regular. Ninguno de los que tienen regulación la ha hecho más restrictiva o la ha eliminado de su ordenamiento jurídico. Hay regulaciones que llevan en vigor más de 30 años y de las que ya podemos determinar que no existe ningún tipo de problema y que se puede hacer gestación subrogada de una forma absolutamente ética. Por lo tanto, ese es el camino. Habrá que sentarse, habrá que buscar una fórmula de consenso y habrá que regular. Y ahora, en tu opinión totalmente subjetiva, ¿tú crees que esto se va a finalizar pronto? Que va a faltar poco tiempo para que tengamos una ley, una buena ley además, claro. Bueno, a mí me preocupa un poco que el hecho de tener que debatir en septiembre o en octubre la propuesta de Ciudadanos haga que los partidos tomen decisiones de forma precipitada, como ocurrió, por ejemplo, en el Congreso del PSOE de junio, ¿no? En el que además se utilizaron malas prácticas y malas artes para llevar la votación hacia el lado que interesaba a determinadas personas. A mí me gustaría que el debate fuese tranquilo, sosegado, que buscasen información objetiva, que se fijasen en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no está diciendo que haya ningún problema con la gestación subrogada, y ya conoce de varios casos. El tribunal lo que está diciendo es que cada país puede regular como mejor le parezca, pero que estas familias que se forman en países donde la gestación subrogada es legal, que son familias de hecho y tienen que ser reconocidas como familias de derecho. Por lo tanto, hay datos muy importantes que llevan a concluir que es necesario sentarse con calma, con serenidad, hablar de este tema con sinceridad y dando datos ciertos y no inventándose cosas. Y me gustaría que eso fuese así y que el debate de septiembre o octubre en el Congreso de los Diputados se produjese bajo las mejores... Pues esperemos que sea así, esperemos que todo vaya que todo vaya como dices, Aurora. Aurora, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a vosotros, por dejarnos escucharte, y esperemos que en septiembre, octubre podamos volver a hablar con buenas noticias. Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Aurora, hasta luego. Adiós. Adiós, un abrazo. Nos vamos corriendo, y antes de acabar, porque ya sí tenemos que finalizar, no quiero dejar de tocar una cosa que lo he oído en muchos sitios, me ha rechinado mucho, y para introducirlo vamos a escuchar, Pablo, el último corte, el número 4 que teníamos preparado para el día de hoy, de aquel día que comentamos también la semana pasada en esa feria de subrogación, esas protestas que había en la puerta. Vamos a escuchar primero ese último corte. ¿Lo tenemos? El derecho, si realmente reivindican el derecho a ser padres, pues que adopten los niños. Y lo que se tiene que mejorar es que se pueda adoptar criaturas y no tener que mercantilizar el cuerpo de mujeres pobres. Bueno, era la voz de Cristina Simó, vicepresidenta del Movimiento Demográfico de Mujeres, que, hablaba también de la mercantilización, que es el argumento por bandera, pero como digo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que digan que la paternidad o la maternidad no es un derecho, que es un deseo. No sé qué opináis vosotros. A mí me parece que es un derecho inalienable que todos deberíamos de tener. Tenemos 30 segundos para cada uno. Consuelo. Bueno, a ver, no existe como tal un derecho, ¿no? Lo único, pues efectivamente que si cualquier persona quiere ser padre o madre, ¿por qué no alcanzar ese objetivo, ¿no? Independientemente, como tal, desconozco si existe el derecho a la paternidad
o el derecho a la maternidad. Creo que no hay como tal un derecho a la reproducción. Aunque no estemos hablando en términos legales, ya. El derecho existe. ¿Quién me va a impedir a mí que sea padre? Sí. A ver, pero me habías habías lanzado lo del derecho. Creo que como tal no existe, ¿no? O sea, bueno, el deseo puede ser tan legítimo como el derecho, como las ganas o como el querer ser padre o madre. De cualquier manera, yo creo que aquí no se debate tanto ese derecho, ¿eh? Lo que has puesto tú en la cuña del tema de la adopción, también habría que preguntarse, igual que se plantea que hay muchos niños en adopción, los embriones sobrantes. Entonces, para lo que queremos planteamos una polémica y para lo que no planteamos una polémica. También, bueno, que se puedan, digamos, plantear qué hacer con esos embriones sobrantes. Eso no se plantea. Existe el derecho a la salud, lo cual no implica que no te vayas a poner enfermo. Tienes el derecho a recibir los mejores cuidados en caso de enfermedad y las mejores medidas preventivas. Ese derecho existe. Existe el derecho a tener un hijo que no implica existe el derecho a ser padre que no implica el hecho de tener un hijo. Nadie te puede garantizar un hijo ni por reproducción natural ni por ninguna técnica reproductiva. Pero los españoles sí tenemos reconocido, la mayoría de los españoles tenemos reconocido el derecho a acceder a medicina reproductiva para tener un hijo. Hay una serie de españoles a las que ese derecho se nos veta. Yo, en una primera etapa de mi vida, tuve problemas de reproducción, cuando mi mujer estaba casado con una mujer, y recibí todo el tipo de apoyo y todo tipo de estudios para, en una segunda época de mi vida, cuando me cambio de pareja y tengo un hombre, ahí ya me tengo que ir fuera porque aquí no se me da, ¿no? Entonces, ese derecho a acceder a la medicina reproductiva debería de ser en igualdad, y ese derecho lo tenemos los españoles desde el año 98, solo que hay una parte de españoles a la que se les niega, y ahí incluyo a las mujeres sin útero, pero incluyo a las mujeres trans, a los hombres gays. Hay una parte importante que se niega. Tenemos que dejarlo aquí, nos quedamos sin tiempo una vez más. Yo creo que también hemos tratado un poquito más completo de lo que era al principio. Nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Muchísimas gracias, Consuelo, de verdad. Muchísimas gracias a quien ha estado con nosotros. Gracias, muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos con la Clínica FIM Madrid. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene.